están? Elsa Iturriaga nuevamente aquí en Agenda Parlamentaria. En esta oportunidad ya está en nuestros estudios el congresista Guido Lombardi. Él es representante de la región Lima y también de la bancada Peruanos por el Cambio. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Elsa. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se vea esta Nos van a ver en diferentes horarios Ajá. aquí en el Congreso Televisión, y precisamente queríamos ya hablar acerca, en primer lugar, de manera general, un balance sobre estos 100 primeros días de gobierno, toda vez que usted pertenece a la bancada oficialista. Bueno, yo creo que el presidente hizo un balance de lo más interesante respecto de distintas áreas y sobre todo de las áreas más sensibles. Y ayer, fuera de ese balance de los 100 primeros días, se ha aplicado un paquete de medidas de simplificación administrativa que a mí me parece particularmente importante, Elsa, porque creo que va en beneficio directo de los ciudadanos y subraya una idea que fue constante durante la campaña del presidente Kuczynski y de Peruanos por el Cambio, que es poner el Estado al servicio de la ciudadanía. Ahora, creo que si hacemos un balance de los 100 primeros días, no podemos dejar tampoco de lado el balance del trabajo que se ha hecho aquí en el Congreso. Y creo que es importante, creo que se han logrado, trabajando con orden y más allá de las diferencias o discrepancias, aprobar medidas importantes, debatir durante estas semanas, y eso es algo que puede no ser trasladado al gran público, el presupuesto general de la República para el próximo año, que es un tema crucial y que pese también a las diferencias se ha llevado en orden y básicamente, yo diría, de manera coincidente entre la mayoría del Congreso y la minoría oficialista. Definitivamente lo que usted comenta es bastante interesante. Claro, la parte del Poder Ejecutivo es una y la parte que compete aquí al Legislativo es otra fundamental para facilitar también la gobernabilidad del país. No obstante, usted con su experiencia parlamentaria, porque en otro quinquenio, no en el que pasó, pero en otro anterior, usted fue también congresista de la República. ¿Qué diferencia encuentra entre ese Congreso y este? De repente, nosotros que tenemos ya varios años acá también vemos que se ha empezado con mucho entusiasmo, mucha agilidad, orden, como usted bien lo señala, y eso también se percibe en la ciudadanía. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay diferencias notables. Creo que el hecho de tener una mayoría tan sólida como la que tiene Fuerza Popular permite un trabajo más ordenado, más disciplinado y eventualmente más rápido. Para mí, en lo personal, la diferencia más importante es que en el Congreso 2006-2011, del cual formé parte, yo era un congresista de oposición y ahora soy un congresista del oficialismo. Es más fácil, se lo confieso, Elsa, ser congresista de oposición que del oficialismo. Sí. No es la primera persona que lo comenta. Pero igual, es un desafío enorme poder, con una bancada relativamente pequeña, somos 18 en Peruanos por el Cambio, hacer la tarea de respaldar y defender al gobierno por un lado y de convencer a nuestros colegas de otras bancadas de que estamos pensando de verdad, en serio, lo digo de corazón, en el beneficio del país, claro, y no en beneficios particulares, personales o partidarios. Como tiene que ser, y como todos los peruanos esperan, ¿no? Definitivamente, porque también hay que recordar que fue una elección bastante apretada, ¿no? Así es. Cosa que también ha sucedido, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero más adelante vamos a hablar. Con consecuencias, creo, mucho más terribles en los Estados Unidos que aquí. El tiempo va a decir exactamente cómo va a ser ese tema. Sin embargo, volviendo al tema presupuestal, usted bien ha señalado, ya estamos en realidad a pocos días de aprobarse el presupuesto general de la República, que vence el plazo el 30 de noviembre. No obstante, pues ya se ha venido haciendo lo propio aquí en el Parlamento. Con relación a los sectores más sensibles, como es educación, salud, que se ha encontrado tanta corrupción, la gente exige realmente resultados prontos, porque ha habido emergencia en el tema de seguridad ciudadana,
que es un tema que vivimos todos los peruanos día a día y que realmente nos afecta. ¿Cómo se destina este presupuesto? ¿Cómo debería destinarse? Teniendo en cuenta que ustedes, toda la carga va a caer también sobre el Ejecutivo. Pensando en el Ejecutivo, la gente va a exigir resultados. Está gobernando, ya, ¿qué pasó de aquí a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? ¿Cuáles son las políticas a aplicarse? ¿Y cuánto de presupuesto se debería destinar a estos tres sectores importantes: educación, salud y seguridad? Yo creo que usted ha señalado, Elsa, los tres temas más sensibles para la población, pero para que se puedan destinar más recursos, sobre todo a inversión, a desarrollo, a reducir las carencias en servicios básicos como educación y salud, lo primero que hay que considerar es la reactivación económica del país. Y en ese sentido, la delegación de facultades que este Congreso le dio al Ejecutivo ha sido muy importante. Nosotros estamos coordinando la bancada permanentemente con el Ejecutivo. De hecho, la próxima semana vamos a almorzar todos los integrantes de la bancada con el ministro de Economía para conciliar una visión sobre las medidas que vienen en el tema de reactivación económica. Como a usted le consta, mi preocupación fundamental tiene que ver con educación y tiene que ver con educación sobre todo en los sectores menos favorecidos, educación rural, educación inicial, en donde todavía la cobertura del Estado tiene un largo trecho que recorrer. Estamos atendiendo, y la cifra me parece inclusive exagerada, al 80% de niños entre 3 y 5 años que ya deberían tener una educación inicial de la mejor calidad. Yo creo que si no comenzamos por dar calidad a ese nivel educativo, no podremos llegar a algo que es el sueño de muchos: poner a todos los niños peruanos de 10 años en la misma línea de partida. Que no haya las enormes diferencias que hoy se producen entre un niño que recibe educación rural y un niño que recibe educación urbana, o un niño que recibe educación pública y un niño que recibe educación privada. Eso es lo ideal realmente, a lo que se apunta en todo caso. Sin embargo, a pesar de que la educación es muy importante para el desarrollo del país, y como usted dice, acompañado todo esto con el desarrollo, el crecimiento económico, no obstante, el tema, digamos, de salud, sin salud no hacemos nada. No pueden estudiar nuestros niños en las escuelas, y se ha encontrado pues un nivel de corrupción que es una carga bastante pesada ahora para la titular del MINSA, para la ministra Patricia García Funegra, y el tema de seguridad. Sin seguridad y sin salud es un poco complicado avanzar. De acuerdo. Ahora, la corrupción yo no diría que es de una magnitud escalofriante en salud. Ha habido un caso emblemático que ha sido tremendo y que creo que hay que sancionar con la máxima severidad. Y hay casos aislados de descoordinación entre gobierno nacional y gobiernos regionales, donde se han construido hospitales o centros de salud que no tienen equipamiento o que no tienen personal contratado. Yo tengo la seguridad de que Patricia García será capaz de superar esos inconvenientes, y sobre todo hagamos no un ministerio de salud que sea un ministerio de la curación, sino un ministerio de salud que sea capaz de prevenir vía vacunación, vía campañas, las enfermedades más recurrentes entre nuestra población y sobre todo en nuestros niños. En el Perú, Elsa, se siguen muriendo niños por motivos que en cualquier otra parte del mundo son prevenibles, por mala ingesta de agua o agua de mala calidad, y esa es también una tarea que ha priorizado el gobierno, claro, pero por diarreas, por tener agua de mala calidad, por frío en épocas que se sabe que va a venir el frío. Entonces hay que hacer desde el Ministerio de Salud, en coordinación con otros sectores, ¿no? Es efectivamente una política que tiene que ser transversal y para varios sectores: a educación, a agricultura, a inclusión social, para prevenir muertes, sobre todo entre menores de 5 años.
Y evitar también, como usted bien lo señala, también el tema de enfermedades. De repente, si no todas las zonas del país pueden tener un gran hospital, por lo menos equipar buenas postas médicas, centros de salud de emergencia que puedan luego permitir pues estabilizar al paciente y trasladarlo y ya usted a una mencionaba mayor complejidad. anemia y desnutrición infantil, que siguen siendo problemas gravísimos entre nuestros niños, ¿no? Otro de los puntos de los cuales también se prometió en campaña por parte del actual mandatario, jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, fue el tema del agua, el acceso del agua, los servicios básicos, que esto también permite prevenir enfermedades, sobre todo en zonas, por ejemplo, muy calurosas, como es el norte de nuestro país, de repente en la selva, y también, por supuesto, dotar a las zonas más alejadas, aunque algunos especialistas señalan que esto es complicado para el sector de saneamiento, debido a que agua también y desagüe, debido a la geografía en que ha crecido nuestra ciudad de manera desordenada. Por ejemplo, los asentamientos humanos en zonas de laderas de cerros, en fin, es bastante complicado y costoso. Efectivamente, la falta de planificación en el crecimiento de nuestras ciudades, Lima señaladamente, pero no exclusivamente, ha hecho que sea más costoso, pero eso no nos exime de la responsabilidad de dar servicios de agua y de tratamiento de agua servida. El caso del altiplano es verdaderamente dramático y creo que tendría que ser el emblema que utilicemos como gobierno para demostrar nuestra capacidad de cumplir con ese ofrecimiento. Todas las comunidades, incluida la ciudad de Puno y Juliaca, vierten los desechos al lago Titicaca. Estamos contaminando el lago más alto del mundo, que además nos corresponde la responsabilidad compartida con Bolivia. Ahí hay una tarea por cumplir y por instalar plantas de tratamiento de agua en toda la zona del altiplano. No basta con una, se necesitan 9 o 10 grandes plantas de tratamiento. Hay proyectos, si me permite, en ese sentido, importantes en ese sentido, para recabar agua. Por ejemplo, el proyecto de cosecha de agua. Sí, claro. Que se hace a siembra y cosecha de agua. Siembra y cosecha de agua. Temas que se pueden aplicar, y hay científicos ya dedicados a este tema, muchos ingenieros especialistas en nuestro país, que es un tema pues válido, que incluso se ha expuesto en el extranjero y ya se está aplicando. Sí, yo creo que tenemos que hacerlo nosotros para impedir que una buena parte de nuestra agua escasa, que proviene de los nevados tropicales que están perdiendo densidad, se vaya al mar. Tenemos en ese caso que sembrar agua y también podemos cosechar agua, pero en realidad la idea de un país moderno es la idea de un país que no solo sea capaz de aprovechar este tipo de avances científicos y tecnológicos. Tendremos que ir más temprano que tarde a la desalinización de agua del mar, por lo menos para el consumo humano, porque para el uso agrícola... El tema del agua del subsuelo. El tema del agua del subsuelo, que estamos sobreexplotando de una manera verdaderamente incontrolada, sobre todo en zonas como Tacna, Ica y Lambayeque. Pero también el uso de energías alternativas, el compromiso de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, es llegar al bicentenario con un país moderno. Yo creo que utilizar esas herramientas de manera incipiente por ahora y de manera masiva más tarde nos permitirá ser ese país moderno que todos queremos ser. Eso sí que es una buena noticia y da realmente esperanza y ánimo para poner cada uno de nosotros pues un granito de arena en ese sentido. Finalmente, congresista, en el tema de transporte, que hay un caos con el tráfico en la ciudad, del transporte, la falta de un transporte público adecuado, que ya estamos dando los primeros pasos, pero falta todavía. Porque... Yo no sé si estamos dando los primeros pasos adecuados. Pero digamos con el tren eléctrico, el paso y retrocedemos otro, porque algo se había hecho durante la gestión anterior en ordenar el tráfico en las grandes rutas de Lima, y creo que en eso hemos retrocedido. Creo que hay que aprovechar los Panamericanos, los Juegos Panamericanos del 2019 para poner orden en Lima, si no, no vamos a tener manera de organizarlos adecuadamente, y creo que es un problema crucial en donde tenemos que encontrar fórmulas
de dar un servicio de transporte público de calidad, seguro, y de impedir o disminuir el uso del transporte privado individual. ¿Cuántas veces le debe pasar a usted como a mí? Vemos en la avenida Ancay enormes atoros con buses a un lado y al otro lado carros con un solo pasajero. Entonces hay que promover el uso de la bicicleta de repente. De la bicicleta, de mecanismos alternativos y un transporte público de calidad que impida que como sucede en otros países, que cada quien salga a la calle en su carrito, ¿no? Efectivamente, y evitaríamos también tanta contaminación ambiental. Hay varios problemas que resolver. No puede haber tantas autoridades distintas dedicadas al tema del transporte. Los municipios provinciales, los distritales, el Ministerio de Transporte. Un solo ente rector. Yo creo que tiene que haber en las grandes ciudades un ente rector del transporte. Y sobre todo en las carreteras, congresista, porque no solo a nivel dentro de la ciudad y Lima, que es una gran capital, ya una metrópoli, el tráfico es realmente preocupante, sino también en las carreteras principales vías de nuestro país, como es la carretera central. Ya es imposible ir pues a la zona este porque te encuentras con un tráfico tremendo. No se puede ordenar, digamos, los horarios de los camiones, los vehículos de carga pesada. Creo es bien difícil. Promover el transporte ferroviario. El transporte ferroviario, tenemos que hacer una alternativa, una carretera alterna, mejor que alternativa a la carretera central, aparte de mejorar la carretera central. Tengo entendido, porque he conversado al respecto con Martín Vizcarra, que eso es algo que se va a iniciar de inmediato, pero seguimos, Elsa, perdiendo 10 vidas cada día por malas condiciones de tráfico en el Perú. Es decir, 3.500 personas al año mueren en las calles y carreteras del país. Eso es algo que no deberíamos permitir. Definitivamente no. Muy agradecida, congresista, por su participación aquí en Agenda Parlamentaria. Entendemos que usted tiene que continuar con sus actividades aquí dentro del Congreso de la República y esperemos contar con usted en cualquier otra oportunidad. Cuando quieran, Elsa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Bien, vamos a hacer una pausa y nosotros regresamos con más aquí en Agenda Parlamentaria.